frecuencia sinantena.fm. Sinantena.fm. Si me sobrara el tiempo, tú sabes, yo sé que te robo más. Todas las noches que me mato, resucito con el desayuno. Solo me calmo si salgo a la selva y me pierdo por un rato sin rumbo. Y Chapá, comenzamos otra edición del espacio informativo de Made in Paraguay aquí por Radio Sinantena.fm. Hoy queremos hablar de un tema realmente preocupante. La crecida del río llegó nuevamente después de 3 años de sequía prolongada y ya está afectando a familias, específicamente del Bañado de Asunción, que es el tema que vamos a abordar hoy, pero también en el Chaco. Comunidades indígenas están atravesando por una grave situación, entonces lastimosamente esto está ocurriendo nuevamente en nuestro país y las necesidades de las familias son muchas ante un Estado que muchas veces está ausente según las mismas denuncias de las organizaciones y comunidades. Entonces vamos a hablar con Mónica Cáceres, lideresa del albergue Siembra, que nos va a contar un poco una situación de cómo están atravesando las familias, cómo se están organizando para poder nuevamente reubicarse, porque en primer lugar tener que salir de la casa, tener que buscar un lugar donde refugiarse es una tarea bastante complicada y que requiere también recursos para poder continuar. Entonces tenemos a Mónica Cáceres. Buenos días, Mónica. Buenos días. ¿Cómo estás? Digamos que bien. Queríamos consultarte un poco cuál es la situación hoy en el refugio Siembra. ¿Cuántas familias ya se están albergando ahí? Y ponerle que más o menos 30 familias. ¿Cuáles son las necesidades que están teniendo? 39 familias. Sí. ¿Cuáles son las necesidades que están teniendo en el día a día en el refugio? Y la verdad que tenemos, gracias a Dios, se nos puso la luz, el agua, ¿verdad? Uh-huh. Los baños, pero la necesidad más grande es que nos ayuden un poco con víveres si es posible, ¿verdad? Somos personas de escasos recursos que algunos trabajan en el vertedero y algunos reciclando nada más. ¿Cómo podrían contactarse contigo las personas que quieran hacer algún donativo? Sí, en este mismo número, en mi número pueden donar, si quieren donar ropa, que de lunes ya viene el frío también, tenemos muchos chicos pequeños, medianos, grandes. ¿Puedes decirnos por favor tu número para que la audiencia pueda escuchar? 0983 Sí. 172 583. Entonces, las personas que quieran colaborar con ropa o víveres pueden acercarse, pueden llamarte o pueden también acercarse. ¿En dónde mismo está ubicado el refugio? Y estamos en la cancha Siembra, o arriba de la cancha Siembra, donde se pueda, hacia arriba. ¿En qué zona mismo? ¿En qué zona? Estamos en Cateura. Sí, a pasito antes de llegar la báscula, donde pesan los recolectores, a la mano izquierda se entra. Mónica, y la situación del refugio, la inundación, la crecida del río sigue avanzando. ¿Cómo vieron en estos días?
Y la verdad que está bajando, ¿verdad? Está bajando un poquito, pero el problemita es que en junio, entre julio, nos está diciendo que va a subir de nuevo, ¿verdad? Y la verdad que no nos podemos mudar todavía a nuestra casita, porque después si vuelve a venir el agua, el problema es para volver a mudarse, destruir todas las cositas que tenemos. ¿Podés contarnos, Por eso, sí, un poquito sí. cómo es esa mudanza cuando hay una inundación? Porque no todo el mundo sabe cómo se da, qué se necesita cuando se da la crecida del río y hay que mudarse a un refugio. Y sí, algunos que tienen casita de materialcito, algunas chapas, ¿verdad? Se rompen al sacar. Le llamamos a la CEN y sí, nos ponen camiones para mudarnos y esas cosas, pero es muy difícil esto de mudarse, pues. Tenemos que preparar la casita, algunos no tenemos ni para clavos y esas cosas, ¿verdad? Que se usa. ¿Y esta vuelta están recibiendo apoyo de la CEN en cuanto a materiales, víveres? Materiales para las casitas sí, pero todavía víveres no. ¿Y tienen planeado solicitar o cómo se estarían organizando? Y eso me dijeron que tengo que hacer ¿cómo te digo? Un papel, ¿verdad? Llenar un formulario y llevar a la secretaría. De ahí de la CEN creo que para llevar, ¿verdad? Con la lista de las personas que estamos en el refugio. Ya. Entonces, para las personas que quieran colaborar o donar ropas o víveres, pueden comunicarse con Mónica al 093-172-583. Mónica, muchísimas gracias por este tiempo y esperamos seguir conversando en otro momento sobre cuál es la situación del albergue Siembra. Sí, está bien. Ok. Muchísimas no hay problema gracias. Cuando quiera. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos entonces a Mónica, que es lideresa del refugio Siembra, que está ubicado en el Bañado Sur, sería cerca de Cateura, como explicaba. Entonces está hablando de que son aproximadamente 39 familias y que estarían necesitando también donación de víveres y ropas. Habla especialmente de las niñas y los niños y que van a tener que quedarse ahí porque ya está pronosticado que entre junio y julio va a volver la crecida del río, más allá de que en estos días esté bajando. Entonces esa es la información que tenemos sobre uno de los refugios que ya existen nuevamente en el Bañado. Esperamos conversar con otros refugios en otros programas para un poco también tener un panorama general de cuál es la situación de las familias bañadenses que hoy tienen que buscar un refugio a causa de la crecida del río nuevamente. Y ahora queremos hablar de otro tema que tiene que ver con las elecciones generales de este 2023. Como saben, el domingo 30 de abril, se van a elegir nuevos representantes para los próximos 5 años. ¿Quién será presidente del país? Parlamentarios, tanto senadores, diputados, gobernaciones y concejalías. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas fechas, pero también algo que realmente se está trabajando desde Semillas para la Democracia, que es el abordaje del control del financiamiento de las campañas políticas. Entonces para eso tenemos a Sara Serna, que es directora del proyecto Creer. Entonces ella nos va a contar mejor qué es específicamente esta campaña y cuál es el objetivo de la misma. Entonces
Les cuento, ella es PhD en Ciencias Políticas y Sociales, es consultora investigadora y es especialista en partidos políticos, elecciones y política pública. Entonces, vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. Un gusto también, y ya adelantaba que sos directora del proyecto Creer de Semillas para la Democracia, y queríamos un poco que nos cuentes específicamente en qué estaría trabajando este proyecto, que lo que busca es el control del financiamiento, pero cómo se puede hacer, cómo se puede aportar también como ciudadanía a este proyecto. Bueno, antes que nada me gustaría un poco pensar que estas elecciones en particular están con una serie de características que de alguna manera hacen que sean más preocupantes, más delicadas que en otros contextos, y en ese sentido creemos que la sociedad paraguaya, la ciudadanía, que se ve principalmente afectada por la corrupción, por, digamos, toda esa mezcla que hay entre dinero lícito e ilícito dentro de, particularmente las elecciones, es un tema clave en el cual podemos trabajar. Yo vengo del sector académico, actualmente me desarrollo en el sector de la sociedad civil, y básicamente hay mecanismos, respondiendo a tu pregunta, hay mecanismos como el Observatorio Nacional de Financiamiento Político, que está en la plataforma, en la página web del Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde la ciudadanía puede entrar a ver un poco la rendición de cuentas que han hecho candidatos y candidatas en las elecciones pasadas, y ahí hay que hacer una salvedad. Nuestra en este caso, ley en temas de financiamiento político es una ley que se hace ex post. Entonces, realmente lo que podemos hacer como ciudadanía en este contexto es poder denunciar irregularidades, ya sea en la fiscalía y tiene un número específicamente de denuncia de delitos electorales también el Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque, y ahí la respuesta un poco es, parte del financiamiento ilícito, en este sentido que puede provenir del crimen organizado y la corrupción, se gasta en los días previos a las elecciones y durante el día de las elecciones. O sea, toda esa cuestión de movilizar a la ciudadanía, que se denomina como arreo, ¿verdad? Y la compra de cédulas, la retención de documentos que son delitos, que tienen una pena hasta 5 años de prisión, es donde realmente es el dinero que no se rinde cuentas, ante en este caso el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y en ese sentido, bueno, te acordarás vos que en las últimas elecciones justamente era la ciudadanía la que estaba diciendo aquí están comprando cédula, aquí se está arreando a ciudadanos o se está incitando al voto. Entonces, sí, en ese sentido creo que tanto medios de comunicación, por eso es tan importante aliarnos, ¿verdad?, con sociedad civil, con la ciudadanía, sepa que eso es ilegal. O sea, toda la cuestión de inducir al voto, de exigirle a las personas, y todas estas denuncias que podemos hacer o alertas ciudadanas son de carácter confidencial. O sea, no se puede exigir a funcionarios públicos que voten por determinado partido, ni tampoco condicionar la participación, porque al final de cuentas es exigirle a la ciudadanía que cumpla con su obligación, que es votar a costa de un bien, de un servicio, en este caso, no un dinero en efectivo. Entonces, realmente el sistema un poco en ese sentido, ahora particularmente en estas elecciones se junta la opción preferente, ¿verdad? O sea, la opción en este caso de listas que se han abierto, ¿verdad?, con el financiamiento que es posterior a la campaña. Entonces, es un cúmulo de variables que de alguna manera ponen a candidatos y candidatas a la tentación de recibir fondos que no pueden ser trazados, ¿verdad? Y en ese sentido, una vez que terminen las elecciones, se va a tratar de identificar, y bueno, nuestro proyecto trata de trabajar con esa parte de concientización de la ciudadanía de irregularidades antes de las elecciones, y posterior a las elecciones poder tratar de justificar y bueno, y ser un poco más también como insidioso, ¿verdad?, como ciudadanía, de dónde vino el dinero que financió, ya sea carteles, en este caso pantallas, pero también cuestiones como el día del gasto, que en realidad, y hay que ser muy críticos, no se debería hacer ese gasto importante
si la ciudadanía tuviera las herramientas necesarias para decir, bueno, me voy a votar porque estoy votando ese día políticas públicas, estoy votando justamente medidas que ahora todo nos afecta el tema del transporte, y cuestiones como ayer se cayó una escuela en el departamento de Itapúa, políticas públicas. En realidad no estamos solamente votando a personas, sino estamos votando proyectos a largo plazo y en un país que tiene, digamos, brechas importantes en salud, educación, transporte. Sara, y ahí en esto que decías, ¿verdad? También de la alerta ciudadana, de que la ciudadanía también se involucre, y qué importante es que la ciudadanía sepa también que puede denunciar, que puede hacer llegar, que se puede visibilizar su denuncia, porque de por ahí si sentís que no va a pasar nada o nadie va a tomar tu denuncia, entonces como que no querés involucrarte mucho. Y ahora estoy mirando en la página de Facebook de Semillas para la Democracia que justamente creo que ayer publicaban una alerta ciudadana y tienen unos números para casos de irregularidades en el cumplimiento de financiamiento político de la Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento, que es el 021-618-0742 y el 021-018-0786. Entonces, para que se pueda ir sabiendo también a dónde se puede llamar, pero también qué se puede hacer. Y por otra parte, decías que posterior a las elecciones van a estar también trabajando aún con este proyecto para mirar un poco cómo se financiaron las campañas. ¿Cuánto tiempo más o menos estarían desarrollando este trabajo? Nosotros tenemos el proyecto que dura 18 meses. Vamos hasta julio de 2024. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando como en esta parte de preelectoral, electoral y de las campañas hasta el 30 de abril, y posterior a eso queremos acompañar al sector periodístico. De hecho, estamos con capacitaciones ahora a periodistas de investigación y personas relacionadas con las universidades, el sector académico, para poder armar, digamos, investigaciones justamente sobre casos de campañas que, digamos, tengan algunas dudas, algunas brechas en cuanto a la sostenibilidad o en este caso los recursos donde proveyeron su financiamiento. Entonces vamos hasta julio del año que viene y vamos a estar haciendo una serie de actividades. Tenemos un seminario internacional en junio con expertos y expertas de financiamiento político y, bueno, en este caso cómo evitar la influencia del crimen organizado en la política, porque aquí es importante hacer una salvedad. O sea, ahora tenemos pocos días, 18 días hasta las elecciones, pero realmente el trabajo que hay que hacer duro y fuerte es durante los 5 años hasta las próximas elecciones. O sea, ahora es ya un contexto muy cerrado, es un contexto muy difícil, porque sobre todo te recordarás, hubo casos de violencia política en las elecciones municipales de personas, candidatas familiares que fueron afectados. El sector periodístico es muy delicado también en ese sentido. Entonces lo que queremos es que la ciudadanía, que la organización de la sociedad civil diga, bueno, no estamos solas y solos en las denuncias, en la alerta ciudadana, y se pueden armar, y ahora acá están en todas las redes, en todos los medios de comunicación, casos de investigación acompañados por abogados, abogadas, pero también con la prensa, para de alguna manera evitar lo que siempre nos pasa en Paraguay, que es la impunidad. Sabemos de casos, pero en ese sentido, bueno, nuestro acompañamiento es con información, con organizaciones que están trabajando, que pueden contactar, ¿verdad?, con Semillas, y bueno, y darle en este caso los caminos correspondientes, ya sea que son denuncias ante la Fiscalía o alerta ciudadana de posibles delitos electorales con el tribunal, y específicamente sobre campañas políticas y financiamiento político, el observatorio que tiene la unidad de fiscalización que tiene de financiamiento político el tribunal. Entonces sí es un proyecto, digamos, corto, pero queremos mucho hacer esta énfasis porque la ley tiene esa cuestión como complicada. Entonces, concretamente, ¿qué podemos ver? En delitos, podemos ver en acciones, decimos que está movilizando gente, está haciendo inducción al voto, pero posterior a eso van a estar disponibles para la ciudadanía, tienen un plazo de 30 días, el origen de las campañas y de qué parte fue financiamiento privado, qué parte se va a solicitar financiamiento público, ¿verdad?, de devolución, y creo que ahí podemos construir casos con la ciudadanía más a largo plazo después del 30 de abril.
justamente en esto que mencionaba sobre las últimas elecciones municipales, cuando hablamos de financiamiento político ilícito, no solamente hablamos de que se está pasando X cantidad de plata para financiar las actividades de una campaña, sino que involucra otras situaciones que son las que muchas veces terminan en violencias y muchas veces acaban con vidas. Por eso es tan necesario que no solamente pensando en estas elecciones, sino en las futuras elecciones podamos tener este control de qué es lo que se está haciendo y sobre todo frenar la influencia del crimen organizado en la política paraguaya. Totalmente. Ahí es una cuestión que, digamos, como sociedad nos afecta de manera importante porque ya vimos las últimas elecciones municipales y, digamos, si esto seguimos cediendo terreno al crimen organizado, que es el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas, el tráfico de armas, dejamos, digamos, lo que es en este caso la representación y el control del Estado en manos de dinero que proviene en este caso, de asesinatos, de venta de productos ilegales. Nos vulnera como Estado paraguayo en cuanto a debilidad institucional y también a la ciudadanía. Ahora, todo lo que tiene que ver con derecho a la expresión, derecho a la representación. Entonces, sí, un problema grave que se tocaba, no es exclusivo de Paraguay. En la región se están afrontando dilemas importantes desde México hasta la Argentina, pero tenemos que poner un fin porque, bueno, en ese sentido la democracia y pensemos de que una ciudadana o un ciudadano se quiera candidatar y dice, bueno, no me quiero enfrentar a esto, hay que fortalecer nuestras instituciones, fortalecer a la ciudadanía en la cuestión de control y también de rechazo hacia todo lo que sea deshonesto, ¿verdad? Y volver a confiar y a creer que podemos estar gobernados por personas que tienen trayectorias transparentes y un dinero lícito que financia y que al final también va a ser a qué intereses van a representar, ¿verdad? Es lo importante. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Sara, y bueno, vamos a dejarnos como una tarea volver a conversar después de las elecciones sobre las primeras repercusiones, pero también en otros momentos queremos que sepan que aquí en Sin Antena hay siempre espacio para hablar de los temas necesarios y sobre todo cuando hablamos de democracia. Totalmente, te agradezco mucho el espacio y bueno, hay que seguir trabajando hacia el 30 para que la ciudadanía participe. La única manera justamente es revertir un poco la situación que estamos cansados y cansadas de tanta corrupción, es con la participación y con el control. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos estar ahí en el día de las elecciones, antes y después, también viendo cómo se dan los procesos y exigiendo, ¿verdad?, lo que dice la Constitución, que son el respeto de las leyes y, bueno, en los casos de irregularidades, seguir con la denuncia correspondiente, la alerta de las autoridades y acompañar el proceso de los diferentes estamentos en los que estamos. Y es importante fortalecer con la participación nuestra débil democracia, que, bueno, esperemos que el 30 gane la democracia y que estemos después analizando en cualquier momento. Muchísimas gracias, Sara Serna. Hasta luego. Escuchábamos a Sara Serna, directora del proyecto de la campaña Creer, que aborda un poco la cuestión del financiamiento político y en este caso específico hablan de buscar frenar la influencia del crimen organizado en la política también, que es algo que nos concierne a todas, a todos y a todes. Entonces pueden encontrar más información en Semillas para la Democracia en sus distintas redes sociales. Y bueno, así vamos cerrando este espacio informativo de Made in Paraguay. Ya saben que todos los días en www.madeinparaguay.net pueden encontrar información sobre derechos humanos, medio ambiente, cultura, política y también sobre los programas que se están emitiendo los sábados por Radio Ñandutí. Y bueno, queremos recordarles entonces un tema que nos atañe también a toda la población. Está la epidemia de chikungunya todavía en alta, también el dengue está aumentando en casos. Entonces recordemos siempre que la eliminación de los criaderos de mosquito es lo principal para poder cortar con este ciclo que lastimosamente ya se cobró vidas y, según lo que cuentan las personas que ya fueron afectadas, deja secuelas realmente dolorosas. Y hoy es ya una epidemia
que puede afectarnos y nos puede tocar a cualquiera. Entonces, tratemos de eliminar los criaderos de mosquitos y de cuidarnos de la mejor manera posible para no contagiarnos o inclusive no permitir que se siga proliferando. Entonces, les dejamos estas dos informaciones que hablamos también con Mónica del albergue Siembra y con Sara Serna de la campaña Creer de Semillas para la Democracia. Nos encontramos próximamente. Que tengan un buen resto de jornada.